Recuerden que nosotros veíamos aquí, ya aparece el flujo turbulento. Esa es la parte importante que nosotros vemos, porque para nuestra fuerza motriz, los coeficientes de transferencia de masa en flujo turbulento. Esto significa que existe una fuerza motriz externa. Nosotros entonces ahora lo que vamos a hacer es ver esa fuerza motriz y representando en diferentes formas. Recuerdan que nosotros trabajamos con nuestro coeficiente, nuestra ecuación general, que era válido para un fluido no turbulento en estado estacionario. De ahí lo que nosotros hicimos es visualizar los dos casos. El caso de difusión en el que A difunde en B que no difunde y en el caso de contradifusión equimolar. Pero solamente que ahora van a ser coeficientes convectivos. Para ello nosotros utilizamos de esta definición como factor tomamos la constante de concentración, que acuérdense que es una concentración de tipo promedio, la difusividad de gases y la distancia que recorre. Si nosotros modificábamos y poníamos la fuerza motriz, la podíamos ver como diferencial de presiones. ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Sí están? ¿Sí están? Sí, Ok. profesora. Entonces, el factor que nosotros habíamos conferido para el caso que teníamos, nosotros hacíamos una diferencial para poder definirlo en función de el caso de que A difunde en B que no difunde para los coeficientes convectivos. ¿Sí, chicos? Entonces nosotros esta ecuación la transformábamos porque nosotros habíamos tomado esta ecuación. De aquí podemos ver, ya habíamos hecho en este caso la diferencial de presiones. De aquí retomábamos ahora este nuevo factor y pues lo podíamos nosotros separar, que era la concentración, se define como la presión entre la constante de los gases ideales y la temperatura, la difusividad de A, B y Z. De manera que nosotros ahora, este coeficiente, si se encuentra entre la media logarítmica de la presión del aire o del componente B, nosotros podíamos tener ahora un nuevo coeficiente. A este coeficiente nosotros lo íbamos a llamar por fuerza motriz KG. ¿Sí? ¿Sí ya les quedó claro? Sí. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, nosotros podemos definir los diferentes coeficientes convectivos en su función de su fuerza motriz. Entonces, veíamos que la diferencial de presiones, pues, si utilizábamos la diferencial de presiones, nosotros íbamos a determinar el coeficiente convectivo KG. Y si nosotros hacíamos las modificaciones y lo trabajábamos en función de una diferencial de fracciones molares, nosotros lo definíamos como calle. De manera que nosotros podíamos relacionar en forma con este factor que nosotros ya habíamos definido, pues los diferentes coeficientes que son KG, KY y finalmente KC. ¿Sí ya se acordaron? ¿Más o menos, chicos? Ay, tengo problemas. Déjenme achicarlo un poquito. Ay, achícate. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Sí, ahora sí ya se están acordando? Sí, ¿Sí, profe. chicos? Ok. Entonces nosotros lo podíamos ver como tres coeficientes convectivos, que eran KG, KY y KC, en la que la fuerza motriz para KG era la diferencial de presiones, para KY la diferencial de fracciones molares y para KC la diferencial de concentraciones volumétricas. Así que nosotros podíamos determinar para la fase gaseosa la relación de los factores en que podíamos tener la relación de KY, KG y de KC. En el caso de contradifusión equimolecular, nosotros también teníamos la definición y utilizamos el factor. Por lo tanto, ahora nosotros íbamos a definir el nuevo factor y ahora íbamos a poner los mismos
términos de KG, KY y KC, solamente que les íbamos a poner una coma. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Porque el caso es contradifusión equimolecular. En este caso, para este coeficiente que teníamos la ecuación, la diferencial de presiones significa que este factor o esto se va a convertir en KG. Ahora ese nuevo KG, comita, pues nosotros íbamos a plantearlo como una constante, un coeficiente convectivo por la diferencial de fuerzas motrices, que en este caso era de presiones. Y hacíamos lo mismo para poderlo relacionar. Y encontrábamos entonces que para el coeficiente convectivo en contradifusión equimolar, nosotros si tenemos como fuerza motriz la diferencial de fracciones molares, pues podríamos obtener KY comita. Y si teníamos como fuerza motriz los coeficientes convectivos volumétricos, podríamos tener un KC. De manera que nosotros podíamos tener la relación de esos coeficientes. Para líquidos hacíamos una analogía muy parecida y utilizábamos para fracciones molares en la que representábamos la fracción molar para los líquidos en forma de X y la concentración. Por lo tanto, tendríamos para la fase líquida un KX y un KC, en la que si lo hacíamos en contradifusión equimolecular, era un KX comita y un KC comita. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? ¿Chicos? Sí. ¿Ok? Y también podríamos representarlo como un KL, de forma que teníamos un compendio de ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Ahora sí ya se acordaron? Sí. Ok. Bueno, ¿por qué? Y teníamos otro material que revisamos muy a grosso modo que nos iba a servir porque íbamos a representar diferentes formas de representar nuestro flujo. Si era contradifusión equimolar, nosotros teníamos un KG comita, un KY comita y un KC comita. Para los líquidos, un KL comita y un KX comita. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Teníamos también una serie de analogías que relacionaban la transferencia de calor y la transferencia de masa y lo utilizaban los números adimensionales. Nosotros de esta forma vamos a estar relacionando porque también había unas tablas en las que nosotros podíamos relacionar la transferencia de masa dependiendo de la geometría del sistema. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? ¿Ok? Esta información que yo les estoy poniendo es para el libro de Treibel. Entonces, ustedes pueden encontrar esta información que se desarrolló de Treibel. Bueno, pues voy a dejar de compartir y lo que vamos a hacer hoy es empezar a utilizar esos conceptos para poder resolver un problema. Entonces, déjenme encontrar el problema. Aquí está. En el que nos dan información. ¿Qué diferencia hay con lo primero que vimos? En las anteriores no nos referían ninguna velocidad de flujo, sino una diferencial de concentraciones, y eso nos daba pauta a que existiera esa transferencia de masa. Por lo tanto, ahí estábamos hablando prácticamente de difusión molecular. Significa que sin una fuerza externa. Aquí, en este problema, ya desde que nos dice que fluye aire atmosférico, ya nos está diciendo que existe una fuerza externa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es encontrar coeficientes convectivos. Ya nos estaban hablando de transferencia de masa con coeficientes convectivos. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que me preguntaban desde el inicio. ¿Cómo sé que es difusional? Porque no había una fuerza externa. No nos mencionaban ninguna fuerza externa. En este momento ya nos indican, existe una velocidad de un sistema en el que está presente. Ese ya nos está indicando que hay una fuerza externa.
llevándonos a los casos de coeficientes convectivos o transferencia de masa convectiva porque existe una fuerza externa. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Eso ya servirá para que ustedes puedan hacer la diferenciación y ver esos diferentes casos. Bueno, leemos el problema. Dice, fluye aire atmosférico sobre la cara superior de una placa plana. Aquí nos están dando también una geometría de un sistema. Por lo tanto, ya se están empezando a poner factores en que tenemos que considerar la geometría del sistema. Ya sabemos que existe una fuerza externa que nos va a obligar a que hagamos cálculos para tener coeficientes convectivos y poder determinar transferencia de masa, si es así que el escrito lo dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, dicha cara de la placa está cubierta con una película de anilina y el aire se encuentra a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces nos están dando las condiciones del problema. Luego dice, el flujo del aire tiene una velocidad de 35 metros sobre segundo y las placas tienen un largo de 0.9 metros por un ancho de 0.4 metros. Obviamente, lo que nos decían en la primera parte que nos mencionaban era de forma sin darnos datos numéricos. Sin embargo, en esta segunda parte ya nos están dando los datos o la información numérica. Por lo tanto, pasamos de un caso cualitativo a un caso cuantitativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? ¿Por qué dijo que pasamos de cuantitativo a cualitativo? Primero era cualitativo, porque nos decía, Ah, fluye aire, ujú. ¿no? Sobre la cara superior de una placa plana. Nada más nos decían la geometría, pero no nos decían dimensiones. Ahora ya nos están dando dimensionamiento. El aire fluye con tanta velocidad. La placa mide en estas condiciones. ¿Sí? ¿Sí, Sí, chicos? Y obviamente nos están diciendo el experimento o la situación se lleva a cierta temperatura. ¿Por qué será importante la temperatura en este caso? Porque es un factor importante que nos los den. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué importancia tiene que fluya aire sobre una superficie que contenga anilina? Porque dependiendo de la temperatura va a ser la velocidad con la que va a, o sea, con la que va ¿Sí? a ¿A interaccionar, qué? por así decirlo. ¿Qué significa? Bueno, si es una placa de anilina, la superficie tiene anilina, va a tener una presión de vapor. Si hay aire que está fluyendo a lo largo en forma paralela a esa placa, ¿cuál será la concentración de anilina en el aire? Chicos, ¿no se lo imaginan? pues no hay anilina en el aire, ¿no? No hay anilina en el aire. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que va a propiciar eso? Que se volatilice. Que se volatilice. ¿Por qué? Porque ya hay una fuerza motriz, que será esa diferencial de concentraciones. Ahí participa la parte difusional sin que haya una fuerza externa. Sin embargo, en el momento en que te dice hay aire de por medio que está fluyendo, ya nos está diciendo que esa fuerza motriz es más de lo molecular, a nivel molecular. Ya hay una fuerza externa. ¿Sí ya les está quedando claro? ¿Sí? Entonces significa que
ahora yo ya tengo estas medidas de punto 9 y de punto 4, en la que voy a tener una placa, más o menos, para que se parezca más. Entonces vamos a tener una diferencial de concentraciones. Nos está diciendo que esta placa tiene superficie anilina. Entonces, aquí va a haber anilina. Por eso es importante que nosotros hagamos los diagramas, porque nos está diciendo que a partir de aquí nosotros vamos a tener una diferencial de concentraciones debido a que va a haber una diferencial de concentraciones y hay una velocidad del aire. Significa que desde que se pone en contacto la superficie de anilina con el aire, pues vamos a empezar a ver que existe un arrastre de anilina, porque empieza una diferencial de concentraciones. Antes de que estuviera esa placa de anilina, pues ¿cuál sería la diferencial de concentraciones con el aire? Chicos. Cero. Sí, es 0. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza que nos esté implicando que exista transferencia de masa. Aquí importa mucho la naturaleza de la sustancia. ¿Qué significa? La anilina tiene ciertas características que puede ser capaz de difundirse en el aire. Es una sustancia que tiene facilidad para difundirse. ¿Se acuerdan anteriormente dónde se utilizaba bueno, en este caso es anilina, la naftalina? Las bolas de naftalina. En los desodorantes de baño. Otro lugar. Para proteger la ropa. Es para la humedad, ¿no? No tanto para la humedad, para protegerlos de la polilla, porque formaban una atmósfera pues muy desagradable, porque la naftalina no huele nada agradable, ¿verdad, chicos? Ok, no huele agradable. Entonces, nosotros vamos a ver que nosotros tenemos un aire que se va a poner en contacto. Por lo tanto, en todo su recorrido, nosotros vamos a ver que empieza a haber transferencia de masa porque existe una diferencial de concentraciones. Y vamos a mantener esa diferencial de concentraciones porque conforme vamos avanzando, el arrastre del aire, siempre que esté llegando por aquí el aire, va a existir una diferencial de concentración con respecto a la superficie. Significa que nosotros siempre vamos a tener en la superficie una presión de vapor, una presión de ese componente. ¿Sí, chicos? En la superficie en este caso, de la placa de anilina, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí. Por lo tanto, aquí vamos a tener al otro componente, al aire, que va a ejercer una presión en la que debemos de considerar la presión total del sistema. Entonces, nosotros vamos a considerar que el aire antes de estar en contacto con esta placa, pues es el sistema total, porque solamente está conformado con aire. Pero también vamos a considerar que conforme se va difundiendo ahora convectivamente, ¿qué significa? Que hay una fuerza externa. La diferencial de concentraciones nos ayuda porque es la difusión natural. Sin embargo, hay una fuerza externa que va a hacer movimientos convectivos y va a propiciar que esa velocidad de difusión sea mayor que con la difusión natural. ¿Sí, chicos?
Sí. Sí. ¿Sí? De manera que nosotros vamos a poder encontrar los coeficientes. Si se fijan, nos están pidiendo los coeficientes KG, KY y KC. ¿Qué significa? Que nosotros ahora vamos a estar determinando esos coeficientes porque ahora el caso es convectivo porque hay una fuerza externa. Desde que aparece el aire atmosférico con cierta velocidad, ya nos dice que en nuestro caso es coeficientes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a poder determinar? Por tres fuerzas motrices, en la que van a ser diferencial de presiones, en la que van a ser diferencial de concentraciones o diferencial de fracciones molares. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Ok, entonces nosotros sabemos que vamos a poder encontrar estos tres coeficientes, que va a ser N de A, que va a ser igual a un KG, que va a tener una diferencial de la presión de A2 menos la presión de A1. ¿Estará bien esta diferencial de presiones? ¿Qué características debemos de tener para que sea la diferencial de presiones? ¿Está bien escrita en mi ecuación? Chicos, ¿No se supone que el sistema está a una atmósfera estándar? Bueno, no sé si... el sistema está, pero estas son las presiones de vapor ¿de qué componente? Del componente A. Vamos a suponer la posición 1 y la posición 2. Siempre vamos a tener en este caso donde empieza, va a ser la posición 1. ¿Están de acuerdo? Significa que en este punto vamos a tener la posición 2. ¿Está bien escrita mi ecuación? Están al revés las presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la 2 se supone que es 0. Ajá, porque la diferencial de presiones siempre va de mayor a menor. Entonces, y además durante el desarrollo matemático existía menos la difusividad de AB, ¿se acuerdan? Para invertir o quitar ese signo negativo, hacíamos esta inversión. ¿Sí se acuerdan, Sí. chicos? Ok. Entonces, estamos hablando de un KG. Mi pregunta ¿es un KG normal o un KG comita? ¿Cuál es la diferencia? Ya la dijimos, chicos. KG va a ser en el caso de que A difunde en B que no difunde y KG comita va a ser el caso en que KG comita va a ser en el caso de contradifusión equimolecular. ¿En qué caso estamos nosotros, chicos? Es en el normal, ¿En cuál? en el que no tiene comita. Sí, exactamente, no tiene comita. ¿Por qué? Porque estamos difundiendo en A. ¿Qué significa? Que el aire no va a estar difundiendo en la placa de anilina, sino que la anilina es la que va a estar difundiéndose en el aire. ¿Sí, chicos? ¿Sí les está quedando claro el caso en cuál estamos trabajando? Sí. Profesora, ¿Sí? dijo que KG es A que no difunde. Es que hay dos casos de KG. Ajá, pero KG comita, KG sin comita. sin comita es A difunde en B que no difunde. Gracias. Ujú. Sí, ya les está quedando claro el por qué, ¿cierto? Porque en este caso el aire no va a difundir, no le estamos dando las condiciones para que difunda. Profa, Es un arrastre. ¿Eh? ¿y KG comita sería A difunde en B que también difunde? ¿O- A es contradifusión equimolecular. Ah, ok. A B, difunde y B difunde. Ujú. ok.
Gracias. ¿Sí? Sí. Sí ven que son diferentes. Es importante que ustedes puedan visualizar ese caso. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente el caso de que A difunde en B que no difunde. ¿Qué significa? Que cuando ustedes, por ejemplo, hicieron el caso, la práctica de laboratorio, ustedes vieron que si pusieron acetona, que si pusieron agua, que si pusieron etanol, descendía el volumen de su líquido. Eso es lo que vieron en la práctica, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, está difundiendo la acetona en el aire, está difundiendo el agua en el aire, está difundiendo, en este caso, el etanol en el aire. Así que nosotros tenemos el caso de A difunde en B. Aquí estamos agregando la fuerza externa. A diferencia que como ustedes lo pusieron en un lugar tranquilo, pues había realmente un flujo de aire debido a que existía una diferencial de concentraciones. Prácticamente el flujo de aire debe de haber sido pequeño realmente y por lo tanto manteníamos las condiciones estáticas en las que podíamos ver que ese aire, ese fluido, en este caso el etanol, la acetona o el alcohol, pues se iban evaporando. Implícitamente hay una transferencia de masa porque hay una transferencia adiabática, debe de ser de calor o de alguna forma, porque el sistema proporcionaba esa energía para que existía ese cambio de fase. Por lo tanto, había presente un calor sensible, había presente un calor latente. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? Si nosotros hacemos este flux, ahora tenemos un flux para una fuerza motriz, que si ya dijimos que es un coeficiente convectivo, entonces ahora va a ser un Kc, porque la diferencial de concentraciones va a ser un Ca1 menos un Ca2. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí están ahí? Sí. Y vamos a tener un flujo si la fuerza motriz era de un Ky, si la diferencial era un Ya1 menos un Ya2. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos. Entonces, díganme ahora, ¿cuáles son las unidades que van a tener esos coeficientes convectivos? Si ya tenemos una definición de flux, ¿cierto? ¿Qué unidades va a tener? ¿Qué unidades debe tener el flux? Volumen sobre área. El flux, un flujo sobre una sección de aire. ¿Qué tipo de flujo? Para Básico. transferencia de masa. O molar. ¿Básico o molar? Puede representarse de las dos formas, pero nosotros debemos de trabajar con sistemas molares. Entonces debe de ser kilogramo. ¿Qué unidades tiene? ¿Cuáles son las unidades de un flux? Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Entonces aquí es kilomol sobre metro cuadrado segundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Bueno. De manera que si nosotros queremos hacerlo esto, ya sabemos que la diferencial de presiones, pues, ¿qué unidades va a tener? Podemos trabajarlo en atmósferas, vamos a suponer que son atmósferas. Entonces, ya tenemos la igualdad aquí.
Y podemos decir que aquí la diferencial de presiones está en atmósferas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué unidades va a tener KG? Para que obtengamos kilomol sobre metro cuadrado segundo. Kilomol sobre metro cuadrado segundo por Ujú. Díganme. Ya vemos que está multiplicando atmósferas. ¿Qué nos falta para que tener las mismas unidades? dividir entre atmósfera. ¿Ok? Entonces, el coeficiente convectivo va a tener las unidades de un flux entre las fuerza motriz, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Chicos. Sí, ¿Ok? De manera que si ahora nos vamos a concentraciones, ¿qué unidades va a tener? Para que tenga estas unidades. ¿Cuál es la fuerza motriz para la diferencial de concentraciones? Debe de tener unidades de ¿qué? De kilomol sobre metro cúbico, porque tenemos esa definición, ¿cierto? Chicos, Sí, profa. entonces debe de tener estas unidades. Significa que mi coeficiente Kc tiene unidades de kilomol sobre metro cuadrado segundo sobre kilomol sobre metro cúbico, para que nosotros podamos hacer la cancelación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profa. Ok. Entonces, tiene la fuerza motriz, significa que está por atmósfera si tiene la fuerza motriz de presiones de vapor. Y si tenemos la tercera, que sería la fracción molar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a copiar cuál sería la fuerza motriz. ¿Cuál es la fuerza motriz? Chicos, ¿qué unidades tienen las fracciones molares? Kilomol. Y voy a ponerla aquí. De A entre Es totales. kilomol total. Significa que mi coeficiente convectivo Ky tiene unidades de kilomol sobre metro cuadrado segundo por kilomol de A sobre kilomol total. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Sí? Porque se los digo. Porque creo que no le están haciendo caso al material que se está subiendo. Ya casi nos va a cancelar. Ahorita volvemos a la plataforma. Espérenme.